Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos vinimos a los Orlando International Premium Outlets aquí en Florida y vamos a comprobar si es que aquí vamos a encontrar los mejores precios en cuestión de ropa, zapatos, juguetes, lo que sea. Entonces bueno, vamos a comprobarlo. Ahora vamos de camino a Gap, porque no sé si ustedes recuerdan, pero en los videos que hicimos en Miami, e incluso en los dos outlets de Miami, Gap tenía precios muy buenos e incluso los mejores. Entonces vamos a ver si aquí en Orlando va a ser lo mismo. Miren, y aquí ya la entrada dice, toda la tienda, descuentos de hasta más del 70% de descuento. Entonces bueno, vamos a ver si o no. Desde que llegamos ya 30%, 30%, 40%, 50%. Esto es en la ropa de hombre, pero creo que toda la tienda está así. Y miren, esto es algo que nunca vimos en Miami por lo menos. Tiene el 60% de descuento, además de que la ropa de aquí ya tiene descuento. Entonces, por ejemplo, antes valía 54, ahora está en 28.99. Fea sí está, pero pues si a usted le gusta, ahí está, y está en descuento, extra descuento. Pero en general, quiero que miren por favor, 40, 50, todo tiene descuento. Aquí hay algo bien bacano. Estas camisas, todas son Gap, todas están bonitas y son como me gustan, que pues a mí me gusta la ropa así como sin nada, ¿cierto? Y miren, una así vale $24, con el 40% de descuento queda como en $13, $14. Por una camisa Gap de estas, pues la verdad, yo lo veo bastante bien y están bonitas, es buena calidad. Este jacket está súper bueno, porque tiene peluchito, está súper bonito. Valía 120, ahora está en 60. Pero igual 60 por uno así, pues no está mal, la verdad. En los jeans hay unos de 40%, 40%, 60% de descuento. Entonces si estaba en 70, ahora va a estar en $24.99. Pues está bueno ese. Estos con el descuento quedan como en 40, 50. Depende mucho, pero o sea, todo tiene descuento. Oigan, miren, aquí también están todas esas maleticas como canguritos con 70% de descuento y valen 34. Entonces, esto le bajaría como $24, que haría como en $10 una maletica como esta. Pero pues igual es Gap y está, pues la verdad está bastante bonita, se siente bueno, es como a prueba de agua. Los clásicos hoodies de Gap están con el 30% de descuento. En teoría quedarían como en $30, $35 por estos Gap. No lo veo mal, la verdad. Yendo de Gap, al final sí compré dos cositas, me costaron casi $20, pero bueno, es una maletica y como un topcito, está cool porque es por regalo. Pero miren esto está súper mega interesante. Aquí nos dice literalmente que nos ahorramos $34 por descuento, ¿sí ven? Entonces básicamente menos $24 con el descuento que tenía, que era el 70%, y aquí nos ahorramos $10 en el topcito. Entonces en teoría nos ahorramos $34.99. Entonces Gap, pues la verdad súper mega bien. Vamos para allá. Bueno, y ahora vamos a entrar aquí a Nike, que el Nike aquí está bastante grande y mucha gente haciendo fila. Entonces vamos a ver, de pronto tienen cositas buenas. Hey, miren, estos ya con descuento tienen 95, pero ahora están en 69. Y la calidad, pues la verdad, aguanta. Algo de hecho bastante cool es el precio original, que ya de hecho tiene descuento porque estamos en los outlets. Pero todo lo que tenga aquí naranja significa que está como sobre el descuento. Entonces vale 210 con descuento 149. Pues, sí, $200. Ese zapato tan feo, incluso con descuento yo no lo compraría, pero bueno, para gustos colores. Entonces miren, toda esta etiqueta son descuentos, 114, pero estaban 140, toda esta sección lo tiene. Uy, miren, como botas Nike, yo nunca había visto estas. Esto es cuero, $79. Bueno, la verdad, ni tan mal. Oigan, miren, 69, por estos de aquí, esto está re cool. A mí este me gusta, la verdad. Miren, estos también están buenos, pero no tienen tanto descuento. Estos de acá son 94 y son como buenos. Y como ya es tradición en todos estos Nike y en estas paredes se van a encontrar muchísimas tallas, muchísimos precios. Todo lo de aquí tiene descuento. Entonces, por ejemplo, estos clips están como en $40. Y la verdad, están lindos. Pero miren, estos son 7 y estos de aquí ya van a ser 9.
y están en $50. O sea, hay mucho, creo que usted tiene que buscar muy bien. Estos Jordan 2, están buenas, ¿cierto? Están bonitas. 175, con descuento 79. Y ahora, con 40% de descuento, quedarían como en $50. Pero unos zapatos así están súper buenos. Miren lo que me encontré aquí, está súper curioso. Estos de aquí tienen como peluche por dentro. Y ahorita que está haciendo frío, están como buenos. Es un elixir. Oigan, y esto no tiene nada que ver con el video, pero es que aquí uno encuentra tallas muy grandes, porque son tan baratos también, esto vale $20. Pero miren, compárenlo con mi brazo, que es del tamaño de mi brazo. Este es un iPhone 16 Pro Max, literalmente 2,5. Y al igual que en Miami, están como esas pequeñas islitas, donde alrededor de toda la tienda, todo eso tiene descuento. La verdad es que veo muchísimas más cosas con descuento aquí que en el mismo Miami. Miren, este jacket está en menos de $100 y este sí se ve una chimba. O sea, es que esto es ropa que dura. Ey, esto yo no lo había visto en ningún otro sitio. Las maletas Nike, súper lindas, la verdad, buena calidad. $20, miren. Miren, $20, $24 y la verdad están lindas. Acabamos de salir del Nike y la verdad los precios allá adentro sí están bastante bien. Me atrevería a decir que están incluso mejores que en Miami. Entonces, compare, ¿sí me entiende? Si no ha visto el video de Miami, se lo voy a dejar por aquí para que vaya y lo mire. Pero realmente me gustaron más los precios y las cosas que tienen aquí adentro. Mejores productos, a mi opinión personal. Aquí hay una tienda Ferrari y la verdad tiene cositas pues bacanas, ¿cierto? Muy caras, pero bacanas. Pero nos fuimos a meter a grabar y no nos dejaron, nos sacaron, nos dijeron que no se puede grabar. Entonces vamos a seguir por acá. Ahora vamos a entrar a una de mis tiendas favoritas, Puma. Y la verdad, miren, Puma Kids, entonces eso significa que está bien grande. Vamos a ver. Miren, una chaqueta como esta en $60 y todo es Pumita. Esta tiene 50% de descuento y queda en 50. Algo que me gustó bastante. Si ven este ticket de acá que dice 50%, bueno, todo en la tienda tiene el descuento, ¿cierto? Pero pues todo tiene diferentes precios. Entonces aquí hay como un tipo de tablilla que te dice, entonces por ejemplo, si vale $10, con el 10%, 9, con el 20, 8, te descuentan 7.50, o sea, como que esta tabla te dice todo básicamente para que pues no tengas que estar mirando tanto, sino que lo tengas ahí como a la mano. Entonces, por ejemplo, miren, esa chaqueta Puma vale $65. Vamos a la tablita, entonces 65, con descuento que haría en $45. ¿Sí ven? Ahí a la manito, rapidito. Miren esto de acá, los guayos en $29. Y no son solo estos, también están todos estos en $29 hasta esta sección donde ya están en 44. Pero 44 por unos guayos, la verdad es bien barato. Por lo menos aquí en Estados Unidos es bien barato, créanme. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí! $44, 44, 39. La verdad en Puma hay descuentos muy bacanos. Y para todos los que les gusten las carreras y eso, miren, el de Mercedes, el equipo Mercedes, ¿saben cuánto cuesta? Este cuesta $44. Esta está en 25, que es la del Ferrari. Y el que sepa de esto sabe que toda esa ropa es bien cara. 60% de descuento en casi todo lo de carreras. Nice. Y miren, esta maletica está como en $25. Está muy cool. Esta camisa, no sé, me gusta mucho este color. Y miren, esta azulita también me gusta bastante. ¿Y saben en cuánto están? Están en $16. $16 camisas Puma, con 60% de descuento. Para nosotros que nos gusta el fútbol, las medias oficiales y las bufandas. Y estas valen como $20 también con el descuento ya. También del Dortmund, del City, del Milán. La del Milán me gusta mucho, la verdad. Y lo mismo, muchos guayos. Miren, 79. Pero yo no sé por qué siento que la ropa entre más nueva es más fea. Por ejemplo, esta es una colección más antigua, vale $50. Más antigua y siento que los materiales son mejores, no sé. Pero es una opinión personal, la verdad. Y esta sección no la había visto ni siquiera en el Puma de Miami. Es algo así parecido como el que había en Nike, que toda esta pared tiene descuento, solo que se tiene que buscar, ¿sí me entiende? Busque todo bien. Pero realmente este Puma me está gustando mucho y me gusta más que el Nike al que acabamos de ir y pues obviamente mejor que el Puma que fuimos de Miami, la verdad. Los precios están acá muy buenos. Oigan, miren, y aquí estamos en la rebaja sobre la rebaja, ¿sí me entiende?
Y se me hace muy raro porque miren, todos estos sacos, todos estos hoodies están bonitos. Este de acá vale $50 con el descuento, que es del 75%, porque aquí todo tiene 75%. En esta rueda serían como $12. O sea, no me la creo porque está sonando muy bien y está muy bueno. No sé por qué está tan barato, pero como este, hay bastantes, miren, y más. Y es que en serio, los precios en este Puma están bien locos, miren. Camisitas como estas valen $6.99 y la verdad, no me parecen feas, o sea, no están malas, aguantan. En serio, hay unos zapatos muy feitos, hay ropita muy feita. Pues también por eso es que llega a ser tan barata. Miren estos de acá, horribles. Bueno, llegó la hora de que nos despidamos de Puma, pero es que la verdad los precios aquí yo siento que sí valen bastante la pena. Porque realmente hay unos que usted no se cree, camisas en $6.99, Puma originales, o el hoodie que nos encontramos en $14. Está sospechoso, pero pues bacano, o sea, me gusta ese Puma. Miren, y como ya es costumbre en estos sitios de outlets, aquí en el medio de las tiendas siempre hay como pequeños kioscos de perfumes, de juguetes, de bastantes cositas, la verdad. Bueno, vamos a cerrar Calvin Klein, pero miren, todo lo de la tienda tiene el 20% de descuento porque es el fin de la temporada, más 70% de descuento en algunas cosas. O sea, en algunas obviamente, pero bueno, está como bueno, vamos a entrar. Miren, estos jeans Calvin Klein quedarían como en $8. Todos estos saquitos Calvin Klein tienen casi el 50% de descuento. Bueno, no casi, tienen el 50%, valen $90, $45 por los Calvin Klein originales. La verdad, me gusta. Miren cómo se verían. Esos pantalones de acá, con el descuento del 60% que ya tienen, quedan en $35. $35 por pantalones, pues Calvin Klein buenos. O sea, la verdad es que esta es buena ropa. Para los hombres, vienen 5 pares de boxers, más el 50% de descuento, quedarían como en $35 más o menos, está bueno. 50% de descuento más 20, y es que toda la tienda tiene como esos cartelitos amarillos de descuento, como pueden ver, miren, 50, 60% de descuento más el 20. Es que miren, todo, absolutamente todo lo tiene. Y eso no lo hemos visto en ningún otro lado. Todo está amarillo, ¿sí lo ven? Bueno, y ya me voy a ver de acá, pero la verdad es que tiene el 70% de descuento por el final de temporada. Me pareció súper mega bueno y si hay unos precios muy buenos, camisas, todo eso en $10, súper bueno. Miren, en toda esta sección están las tiendas lujosas. Gucci está por allá, Versace está por acá, Prada, All Saints, me imagino que debe ser súper lujoso también. Pero en todas estas, en ninguna nos dejan grabar. Siguiente en la lista es Tommy. En Miami nos ha ido muy bien en Tommy. Entonces yo creo que aquí nos va a ir hasta mejor porque los precios aquí están hasta mejores. Miren aquí ya, $24.99 por camisetas como estas, la verdad. Tommy, están bien, ¿no? 30% en los zapatos. Esto quedaría en $70 ya con el descuento. Que no sé, me parece un poco caro. Yo tenía como mejor impresión de Tommy. De hecho, cuando fuimos a Miami nos había ido muchísimo mejor. Pero aquí no estoy viendo mucho descuento tan bueno. Pero sigamos viendo. Ese sí está bueno. Los saquitos de acá están en $89, pero con el descuento van en $59.99. Y están lindos. Este me gusta mucho. Miren, las Tommy clasiquitas, que son súper bonitas, 50% de descuento, valen $74. Esto quedaría como en $37 si no estoy mal. Pero miren, la verdad, estas son bien bonitas. Y no son baratas, pero ahorita sí están baratas, entonces yo las compraría. Miren este jacket a prueba de agua, $129. Pues no está tan barato, pero pues me imagino que en otra tienda se lo cobrarían muy caro. Las gorritas también son muy clásicas y todas están en $20. Con el descuento ya incluido. Y ya está haciendo como ahorita que nos vayamos de Tommy, la verdad, un poquito decepcionado. Pensé que iba a estar mejor porque las otras tiendas habían estado muy buenas y en esta no nos fue tan bien como yo pensé que nos iba a ver. En Miami Tommy había sido de las mejores que teníamos y aquí pues la verdad,
Vamos a entrar a Adidas, vamos a ver cómo nos va. Toda la tienda con 50% de descuento. Adidas empezó bien, empezó con pie derecho. La de México en $100, pero como tiene el 50, va a terminar en 50. No sé, la camiseta de México me gusta, pero no es nada como la anterior. Aquí les voy a poner la que a mí me gusta realmente. No sé, las nuevas no me han gustado casi, la verdad. Miren, aquí están las maletas. Están estas de acá, $40 con el 50, $20 por esta. Esto está bueno, hay unas muy bonitas. Vamos a ver cuánto vale esta. Esta vale 60 con el 50, $30 por esta maleta. Duro. Vamos a ver cómo nos va con los zapatos. 69. Ok, no es tan mal. 69. A ver qué más hay. Miren, 49. Los clasiquitos. Están bonitos. Miren, es que todo tiene 50% de descuento, ¿sí ven? Entonces valen 100 con el 50, 50. Estos valen 99 con el 50, 50. Eso está bueno. $39 por estos de acá. No incluye los 50% de descuento porque ya está como incluido, pero igual 39 por ahí, las originales. Bueno, $70, pero con el 50 pues bajan bastante, ¿cierto? Quedarían en 35. Estos de aquí valen $70, pero como todo tiene 50% de descuento, quedarían como en $40 menos, como en $35. Aquí estos valen 85, pero miren, todo tiene 50, todo tiene 50, el 50, el 50. Realmente es raro encontrar algo que no le aplique la promoción del 50%. Entonces, miren, $19. Esto es para niños, pero igual, 19 está bueno. 34. Estos no entran dentro de la promoción del 50%, es como una excepción. Sin embargo, lo que usted encuentra aquí con negro, sí que va a entrar con la promoción. Sí, entonces quedarían en $40, $50. Bastantes opciones y los tenis no están feos. Al igual que las otras tiendas de zapatos, en Adidas también está como este muro donde usted puede encontrar pues lo que le guste, y si le encuentra y le queda, pues cójalo. Pero a esto no se le aplica el descuento que ya tiene la tienda, ¿sí me entiende? Entonces si todo se le aplica el 50, a esto no se le va a aplicar porque pues ya hecho tiene mucho descuento, está en 69 y ya no va a tener 50% de descuento, ¿sí ven? Las zapatillas para echar sintéticas, 6.9, más el descuento, quedan como en 34, está bueno. Y como este, hay muchísimos más descuentos, muchos más zapatos, miren. Uy, más zapatillitas y estas vienen con tobillera. 50, ay papá. Miren, los que son para correr en 180, entonces quedan en 90, en 94. Oh, miren, 94,50 para correr. Miren estos tacos de acá, los guayos. Buenos, ¿no? Y miren esto que tienen acá. Son como que para agarrar el balón mejor. Eso está muy duro. ¿Y saben cuánto vale? En teoría valen 160, pero tienen 50% de descuento. Entonces, hey, no está mal. Miren el balón, 7 pesos. Bueno, como 10. Aquí están todos los balones y este vale como $7. Es chiquitico, pero igual 7 por una Adidas, difícil de encontrar. Miren, el de la Champions está como en 12. Está bueno. Y yo sé que muchos de ustedes se están preguntando, Marco, pero ¿por qué la ropa en los sables es tan barata? Como casi regalada, ¿cierto? Y la razón está bien simple. Ya la hemos mencionado aquí en el canal varias veces. Pero es porque la gran mayoría de toda esta ropa que está aquí ya estuvo en la tienda oficial, pero por X o Y razón no se llegó a vender, tal vez le cayó, no sé, una mancha, cualquier cosa pasó, o ni siquiera, o ya pasó de moda, ¿sí me entienden? Porque la ropa es así, cambiante, ¿cierto? Ya pasó de moda, ya no está en tendencia, y cuando la ropa ya no está en tendencia, usualmente se le baja el precio y se le manda un outlet para que se siga vendiendo con un descuento, pero bueno, no se pierde por lo menos, ¿cierto? Con bar, sin bar, el Madrid te va a robar. Bueno, y ya es hora que también nos vayamos de Adidas. La verdad tampoco estuvo tan mal, de hecho estuvo bien, o sea, hay cositas buenas, cositas no tan buenas. No hay tanta variedad como tal vez en otros Adidas, pero los descuentos aguantan. Lo que me gustó mucho es que toda la tienda tiene el 50% de descuento y la gran mayoría de cosas aplican. Entonces, si tiene que comprar algo, cómprelo en un outlet. Y algo que me gusta bastante de este sitio, de estos outlets,
es como la estética del sitio, no sé, es como muy, no sé, como mírenla, es como muy al aire libre, no sé, me gusta. Ahorita es muy bonito, pero de pronto en un día lluvioso, tal vez no tanto, pero por lo menos me gusta. Y como un dato curioso, tan solo ese sitio cada año llega a recibir más de 17 millones de visitantes, lo cual hace lógica porque primero es muy grande, tiene bastantes tiendas, y segundo, este sitio tan solo queda como a 5 o 10 minutos de los parques de Orlando, de Disney, y pues obviamente ustedes saben que a esos parques va muchísimo turista, y cuando ellos salen de los parques o ya acabaron los parques, pues vienen a un sitio como estos a comprar antes de irse. Ahí es Gucci, y miren toda la línea que hay. La verdad no entiendo por qué hay tanta línea para comprar ropa, no sé, bien fea y súper mega cara, pero pues bueno, cosa de ricos, ahí está la línea. Bueno, y ahora estamos en Colombia porque aquí tienen muchísima ropa como para montaña, para el frío, gorros, guantes, y tienen descuentos que del 70%. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Pero yo ando buscando una chaquetica como estas. Miren, todo lo que está aquí ya tiene el descuento. Entonces, todo lo que nos encontremos en esta zona va a costar $39. Y hay cosas buenas. Miren, $24.99. Estas Polito. $49.99. Estos jackets de acá para el frío. Bueno. Estas de aquí están en $119.99. Pero estas son térmicas a prueba de agua. Esto es como lo último en tecnología. Por $119. Difícil que lo encuentren en otro lado realmente. Y es que la verdad sí hay buenos descuentos. Mire, $199. No parece mucho, ¿cierto? Pero mire esta chaqueta. O sea, mire la calidad. Esto acá hace que usted no sienta calor por más que sea caliente la chaqueta. ¿Sí me entiendes? Como que aquí hay muy buena ropa para condiciones bien extremas, bien bacanas. Y parece que me va a llevar algo el día de hoy. Miren, está este jacket, cierto, pero esto como que corta el viento y hace que usted no le dé realmente frío. Y otra cosa que me gusta mucho de esta chaqueta es que miren, usted la puede hacer súper chiquita, miren. Esta es la misma chaqueta que se mete dentro del bolsillo. Esto cuesta $60 y pues la verdad aguanta. ¿Y cómo la ven, muchachos? ¿Les gusta? ¿Qué tal me queda? Bueno, esto la quiero conseguir porque en el canal en como unos 2 meses vamos a tener una aventura bien especial para la que me estoy preparando porque va a hacer mucho frío y mucho viento. Entonces esto cuando le pega el viento literalmente lo rompe. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Nos la llevamos o qué? Aguanté la tentación y me la terminé comprando. Pero la verdad, Colombia vale la pena. Muy buenos descuentos. Y les dejé lo mejor para el final. Vinimos aquí a la tienda de Disney, pero algo que no me gusta es que miren toda la fila que nos toca hacer. Pero bueno, esta es la última tienda que vamos a visitar el día de hoy. Bueno, muchachos, después de como 15 minutos esperando, ya por fin entramos. Literalmente fuimos los últimos que entraron. Ahí todavía sigue la fila. Y vamos a ver qué tal es la tienda de Disney. 15 minutos esperando, debe ser algo bueno. Miren, $7.99. Estas tacitas que están tan normalitas, la verdad. Miren, $14.99. Estos de aquí. Miren aquí, $14.99 también. Esta muñeca de Mickey o Minnie, bueno, cualquiera, es que no sé cuál es, de verdad. Eso es un poquito lo que yo les comentaba anteriormente. Porque las cosas son baratas en usables, pues mire, $4.99 sí, pero pues desde el Halloween. O Mickey Halloween vale $34. ¿Por qué? Pues porque Halloween de 2024 ya pasó. Oigan, miren, eso está bueno, $29. Los del Extraño Mundo de Jack. Pero, pues obviamente, como no estamos en temporada, los bajan mucho. Pero igual, a mí me gustan, o sea, aunque no sea Halloween, a mí me gustan harto, la verdad. Tan buenos. Aquí están todos los juguetes, pero me quiero quejar de algo. ¿Sí? Miren, estas son las de Encanto, ¿cierto? Entonces, esta es Luisa, Maribel. Esta es la prima que canta. Y esta es Isabela. Pero, según yo, que yo vi la película muchas veces, ella no es tan oscura. Y pues Disney aquí haciendo de las suyas. No se las voy a poner aquí para que miren el color de ella y el color en que la hacen. Eso me sabe muy a mierda, la verdad. Y aquí están las muñecas de Disney. Pero no sé, tengo mis comentarios, por ejemplo. Miren este de acá. Y eso es de Disney como inspirado en Sven, que creo que es el reno de Frozen. Se va a dejar por acá. Pero yo no le veo inspirado nada. Este está muy gay. O sea, nada de malo con eso, pero realmente, no sé. Se me hace como muy forzado, ¿sí me entienden? Es que eso es lo que me da rabia. Miren, esto se me hace muy forzado. Y esto de acá se me hace reforzado. Entonces sí, esta tienda me la pela, la verdad. Miren, $7.99, estaban en 30 de Winnie Pooh. Y la de Tiger está muy áspera. De la tienda de Disney y no entiendo por qué había tanta fila. O sea, la verdad se me hizo muy suavecita, no encontré nada bacano.
La verdad, no sé, me pareció una tienda muy suave, no me gustó. Y antes salí ofendido por lo de los juguetes. Es así como que en serio no me gusta. Nos metimos a Crocs porque saben que quiero buscar. Las Crocs de Luisito Comunica. No las voy a comprar porque no tengo plata, pero quiero buscarlas, quiero verlas porque me gustaron. Entonces vamos a ver si de pronto aquí las tienen. Oigan, miren, así son los Crocs, pero alguien hizo esto, miren. Debí tirar más fotos por el nuevo álbum de Bad Bunny, que salió no hace mucho. Ey, el que hizo esto tiene mucho mérito, miren, la palmera. Ey, el que hizo esto es un crack. Les cuento que en Crocs no los encontramos, no encontramos los de Luisito Comunica. Los busqué, pero bueno, hace lógica realmente, por lo que les decía que usualmente tienen lo que ya se salió de la tienda y está como muy reciente. Si en algún momento Luisito ve esto, que me regale unos. Bueno, y con eso vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me dejen en los comentarios qué le pareció. ¿Vendría esos outlets? A mi opinión personal, eso sí que sí, vale la pena, tiene muy buenos descuentos, tiene buenas tiendas. No en todas, tiene que buscar bien como en todos los outlets, pero realmente vale la pena. Si usted está planeando venir por acá cerquita, los parques de Disney, siento que ese es un sitio que usted en serio no se puede perder porque está muy cerquita. Sin embargo, si usted no va a venir y solo quería comprobar en el video si los precios en Estados Unidos son tan baratos en los outlets, pues espero que le haya servido también. La verdad, depende mucho de la tienda. Por ejemplo, Puma, Gap, Columbia, muy buenas. Sin embargo, por ejemplo, Tommy se me hizo una muy mala porque en Miami habíamos tenido muy buenos descuentos y ahorita pues bajó un poquito, pero bueno, lo que le digo, es cuestión de buscar bien. Espero que les haya gustado el video, nos vemos la otra semana y recuerde, menos del 5% de la gente que nos ve nos sigue en el canal. No se lo olvide seguirnos, que es gratis, por favor, y yo les traigo más videos así, trato. Espero que les haya gustado y chao, chao.